Buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver esta técnica de mantenimiento predictivo que también es utilizado por algunas industrias, por algunas máquinas, como ser motores principalmente, motores de combustión interna, calderos, de energía que últimamente en el mundo se ha venido presentando esta situación en la cual se produce mucha contaminación atmosférica debido a la emisión de ciertos tipos de gases nocivos, ya sea en la industria, ya sea en el campo automotriz o en otro tipo de fuentes. El combustible es utilizado para poder obtener energía mediante una transformación, mediante el transporte, mediante la industria o diferentes otros tipos de fuentes. Este tipo de emisión de contaminantes está produciendo este efecto en muchas ciudades, efectos que son prácticamente casi irreversibles. Ciudades como esta, por ejemplo, casi todo el tiempo se encuentran en esta situación debido a la contaminación de gases. Y los gases se producen principalmente por una mala combustión. Cualquier tipo de proceso que se utilice para convertir la energía del combustible en energía calorífica siempre produce residuos. Sea cual sea el tipo de combustible que utilicemos, ya sea carbón, gas, petróleo, sólido, gaseoso o líquido, en el proceso de la combustión siempre se van a producir residuos. Residuos que se desechan a través del tubo de escape o a través de una chimenea. Dependiendo de cómo ha sido la combustión acá, se pueden producir diferentes tipos de gases, como ser, por ejemplo, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, material particulado. Muchos de estos gases son de efecto contaminante atmosférico, también son nocivos para las personas, para los seres humanos. Entonces, cuanto más mala es la combustión acá, más se va a producir estos tipos de gases. Estos son gases nocivos que no deberían salir en todo caso, o deberían salir en una menor cantidad en un proceso de combustión. Existen fuentes de emisión de gases contaminantes, como en este caso los vehículos, por ejemplo, que emiten cierta cantidad de gases contaminantes nocivos para el medio ambiente y para el ser humano. Entonces, la condición en la cual se encuentra el vehículo hará que se emitan más gases o menos gases contaminantes al medio ambiente. Entonces, se utiliza esta información, la emisión de gases contaminantes, para saber cómo se encuentra el vehículo, para saber cómo es su mantenimiento, si se encuentra en buen estado o está en mal estado, dependiendo de la cantidad de gases contaminantes que emita al medio ambiente. En el mundo, la producción de vehículos de todo tipo ha ido en aumento, como se ve en esta gráfica. Nunca va en descenso, todo el tiempo siempre va en aumento. Aquí tenemos una tendencia de cómo va aumentando día a día en el mundo la producción de vehículos, ¿no? Aquí tenemos otra gráfica donde podemos ver lo mismo. Diferentes tipos de vehículos, ya sean vehículos comerciales, automóviles, vehículos pequeños o motocicletas. Entonces la tendencia siempre va a ir en aumento, nunca va a ir en disminución. Por lo cual la emisión de gases contaminantes también va a aumentar en el tiempo. Lo cual se está tratando de evitar de cierta forma mediante las normativas que existen para el efecto, lo cual vamos a ir viendo más adelante. Analicemos qué es lo que pasa con una reacción de combustión de un combustible y qué tipo de gases se emite a la atmósfera debido a este proceso de obtención de energía calorífica cuando se mezcla un combustible. Un combustible es una cadena molecular de carbono e hidrógeno. Dependiendo de cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tenga la cadena molecular, tendrá el combustible diferentes nombres, ¿no? Por decir gasolina, diésel, querosén, aceite, lo que sea. Este combustible, al combinarse con el oxígeno del aire, produce una reacción química que desprende calor. Ese calor es lo que se aprovecha para poder convertirlo en otro tipo de energía. Entonces, en una cámara de combustión, por ejemplo, en un caldero, por decir, este combustible tiene que mezclarse con el oxígeno en ciertas condiciones de temperatura
Pero el oxígeno, ¿de dónde se obtiene? Pues del aire. Y el aire también contiene nitrógeno. No se lo puede separar. Entonces, la cámara de combustión lo que entra es combustible, más estos elementos que son el oxígeno, que es el que nos sirve, y el nitrógeno, que es el que no nos sirve para nada. La reacción está en condiciones normales de funcionamiento, con una buena reacción química, produce principalmente dióxido de carbono, vapor de agua, y el nitrógeno no debería intervenir para nada en el proceso de reacción química, y tal como ingresado, debería salir. ¿No? Esa reacción química obviamente produce calor, como les decía, y esta es la cantidad de energía que más o menos obtenemos en la reacción está, cuando se combina el carbono con el oxígeno, cuando se combina el hidrógeno con el oxígeno del combustible. Pero lo que ocurre es lo siguiente, esa reacción química no siempre produce estos componentes solamente que no son nocivos como ser el dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno. También se suele producir monóxido de carbono, algo de hidrógeno suelto y calor. Este tipo de reacción se produce, por ejemplo, cuando la combustión tiene defecto de aire, cuando existe poquito aire y no se logra quemar todo el combustible. Una combustión incompleta también se produce ciertos componentes que no deberían producirse en todo caso, pero lo normal es esto, fíjense, una mala combustión. Una mala combustión, ya sea por falta de oxígeno o por falta de condiciones adecuadas para que se produzca la combustión, ¿ya? Produce monóxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno y estos componentes nocivos. Monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, material particulado, hollín y combustible sin quemar, hidrocarburos sin quemar. Esto es lo normal, esto es lo que ocurre en un proceso de combustión de cualquier tipo. La cantidad de estos componentes que salga por el escape, que salga por la chimenea, dependerá de cuán mala es la combustión. En ese sentido, para el caso del autotransporte, por ejemplo, para vehículos, muchos países que han sufrido prácticamente esta contaminación ambiental han tenido que emitir normativas estrictas para poder frenar de alguna forma la producción o la emisión de estos contaminantes, principalmente los óxidos de nitrógeno, que son bastante dañinos para el medio ambiente, produce la lluvia ácida, y el material particulado, que son polvo de carbono, que es bastante dañino para el ser humano. Entonces, año tras año se han ido emitiendo normativas, entre las más conocidas la Euro y la TIR, ¿no? La Euro es de los países americanos, perdón, la TIR es la normativa de los países americanos de Estados Unidos y la Euro es de los países europeos. Fíjense acá, el año 1996, cuando estaba en vigencia la Euro 2, ¿ya? En la Unión Europea solamente se admitía 7 gramos por cada HP, 7 gramos por cada kilovatio por cada hora de potencia, o lo que es lo mismo, 5.3 gramos por cada HP por cada hora de potencia, por cada hora de funcionamiento. Esa es la cantidad permitida de estos componentes en ese año. En Estados Unidos, el año 98, salió una normativa en la cual decía que la cantidad máxima de óxidos de nitrógeno que se debería emitir al medio ambiente debería ser 5.3 gramos por cada kilovatio por cada hora de funcionamiento. Mientras que la Unión Europea, esto también ha ido aumentando con el tiempo. El año 2000, por ejemplo, la cantidad permisible era 0.1. O sea, no se podía admitir mayores cantidades de emisión que estos valores dados por la normativa. Y esto poco a poco ha ido disminuyendo. Vamos a ir viendo más adelante, fíjense, por ejemplo, el año 2008. El año 2008, en la Unión Europea, la normativa Euro 5 solamente permitía la emisión de 2
gramos por cada kilovatio por cada hora de funcionamiento hacia el medio ambiente. Y óxidos de nitrógeno, fíjense, 0.02, prácticamente casi nada. Entonces, para poder cumplir con esa normativa, estricta en todo caso, actualmente está en vigencia la Euro 6, que es mucho más estricta que esta. Los fabricantes, para poder cumplir con estas normativas y no emitir al medio ambiente gases contaminantes, principalmente de estos dos tipos, han tenido que utilizar diferentes tipos de tecnología o utilizar diferentes tipos de filtros, catalizadores, a la salida del escape. O sea, todos los gases residuales que se producían como producto de la combustión han tenido que sufrir un tratamiento antes de ser evacuados al medio ambiente. Para eso se han utilizado, por ejemplo, filtros de partícula para retener las partículas sólidas, como el carbono, el hollín. Se han tenido que utilizar catalizadores de oxidación para transformar ciertos componentes nocivos y no evacuarlos al medio ambiente. Y otro tipo de técnicas que se han ido implementando en los vehículos para poder reducir la cantidad de elementos nocivos. De tal manera que el precio de los vehículos, por ejemplo, ha ido aumentando. ¿Por qué? Porque le han tenido que ir colocando muchos elementos que servían para poder neutralizar o reducir la cantidad de emisión emitida al medio ambiente. Un catalizador, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? El catalizador es un componente utilizado en los vehículos, en muchos países, menos en nuestro medio. En nuestro medio nadie controla la emisión, la contaminación. Pero fíjense, un catalizador, ¿qué es lo que hace? Un catalizador es una especie de paquete, como un silenciador, que está fabricado por platino, paladio y rodio. Estos elementos son los que sirven para transformar estos gases nocivos que salen por el escape. Un elemento nocivo es los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono y los hidrocarburos sin quemar. Estos elementos que podrían salir al medio ambiente a contaminar tienen que entrar a este catalizador, donde mediante una transformación química se transforman y lo que salen como productos residuales serían nitrógeno suelto, que no es nada contaminante, dióxido de carbono, que si bien no es contaminante, pero es, digamos, perjudicial porque produce el efecto invernadero, y vapor de agua. Eso es lo que es un catalizador, ¿no? Convierte tres elementos contaminantes que salen por el escape, como producto de la combustión, los convierte en tres no contaminantes. Claro que esta conversión no es al 100%. Con el tiempo, el catalizador también va perdiendo su eficiencia y el porcentaje va disminuyendo, ¿no? La eficiencia del catalizador va reduciendo. En otras palabras, el catalizador completa la combustión y descompone los óxidos de nitrógeno principalmente. La producción de contaminantes en un vehículo, en un motor, por ejemplo, también depende del estado de funcionamiento. A baja velocidad producen una cierta contaminación y en diferentes condiciones de velocidad producen otra contaminación diferente. Por ejemplo, fijémonos acá, en ralenti, en marcha mínima, tenemos los motores de encendido provocado, los motores de gasolina, y tenemos los motores de encendido por compresión, los motores a diésel. ¿Cuál es el que produce más contaminación? ¿El motor a gasolina o el motor a diésel cuando está funcionando en ralenti? Veamos acá. Tenemos acá dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrocarburos sin quemar y óxidos de nitrógeno. Un motor a gasolina produce 9.5% de dióxido de carbono, mientras que un motor a diésel produce solamente 1%. Monóxido de carbono, un motor a gasolina produce 2%, mientras que un motor a diésel 0.4%. Hidrocarburos sin quemar. ¿Quién es el que menos eficiente para quemar el combustible? Un motor a gasolina produce 4.000 partes por millón de metano. Y un motor a diésel solamente 1.000 partes por millón. Óxidos de nitrógeno, ambos producen la misma cantidad. Un motor a diésel es obviamente más eficiente porque produce menos contaminación,
en ciertos casos. Y así podemos ir analizando la contaminación producida para diferentes condiciones de funcionamiento. ¿En qué condición se produce más contaminación, por ejemplo, de monóxido de carbono? A velocidad constante, por ejemplo, un motor a gasolina produce 0.4% y un motor a diésel 0.05%. ¿Sí? Pero a velocidad constante, ¿quién produce más óxidos de nitrógeno? El motor a gasolina produce 1000 partes por millón y el motor a diésel también produce 1000 partes por millón. ¿No? O sea que la cantidad de estos contaminantes puede ir variando dependiendo del grado de aceleración que tenga el motor. Aquí vemos la forma constructiva de un filtro de partículas. Fíjense esta caja que parece un silenciador. Está compuesto de diferentes componentes acá, componentes cerámicos. Los gases de escape que salen acá con cierto tipo de contaminación tienen que pasar por estos filtros para poder reducir la cantidad, en este caso, de material particulado. Estos filtros retienen el carbono suelto, el polvo, el hollín, que sale del escape de un motor, los retiene para que salga menos cantidad de contaminantes de ese tipo por el escape. Es como una malla, como les decía, que retiene esas partículas y algunos otros tipos más de componentes, ¿no? En menor proporción. Obviamente estos elementos tienen un costo, por eso también el costo del vehículo aumenta. Y estos elementos no son tampoco eternos. Cada cierto tiempo hay que cambiarlos, por lo cual también significa un costo, ¿no? Tiene un costo el cambio de estos componentes porque se llegan a saturar. Es una técnica, por ejemplo, utilizada en motores a diésel principalmente. Estos utilizan motores a diésel bastante porque los motores a diésel son los que producen mayor material particulado. Un catalizador. Este catalizador utilizan los vehículos a gasolina principalmente. Como les decía anteriormente, estos productos nocivos como ser el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y combustibles sin quemar atraviesan por este panel o panal, como quieran llamarlo, que está compuesto por esos tres materiales que les decía, para poder obtener una reducción, una reacción química, y al final estos compuestos nocivos salen por el escape como elementos ya menos nocivos. Otro elemento, catalizador de oxidación diésel se llama esto, que sirve también para reducir estos componentes en una cierta proporción. O sea que hay diferentes tipos de componentes que se pueden utilizar a la salida del motor para poder reducir y poder cumplir con la normativa implementada en los países europeos y en los países americanos principalmente. Otra tecnología es el sistema EGR que se llama y el sistema de reducción catalítica. El sistema EGR para poder reducir, por ejemplo, la producción de óxidos de nitrógeno, lo que hace es recircular una cierta cantidad de gases de escape para introducirlos nuevamente al motor, con el fin de reducir la temperatura de funcionamiento, porque los óxidos de nitrógeno se forman a alta temperatura. Cuando el motor funciona a alta temperatura, tiende a formarse más óxidos de nitrógeno. Y cuando existe mucha cantidad de oxígeno, también tiende a formarse mucho óxido de nitrógeno. Entonces, para reducir de alguna manera la cantidad de formación de material de este tipo, una parte de los gases de escape, dependiendo de la condición de funcionamiento, se introduce nuevamente al motor para enfriar el motor y para reducir la cantidad de oxígeno, evitando la formación de óxidos de nitrógeno. Otra técnica bastante utilizada en la actualidad es el sistema de selección catalítica reductiva, que consiste en añadir a los gases de escape un cierto compuesto que se llama AdBlue o amoníaco. Se le añade ese compuesto, lo cual entra a un selector catalítico, como se llama. Aquí se produce una reacción química que vamos a ver enseguida. Bueno, esto vamos a verlo mejor acá. Fíjense acá.
Por el escape van a salir gases nocivos, entre ellos van a salir óxidos de nitrógeno. En los motores de diésel es importante esto porque se produce bastante este elemento. Estos son bastante contaminantes y por el escape de un motor sale esto, bastante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace en este tipo de filtro de reducción selectiva catalítica? A este gas se le inyecta, mediante un inyector pequeño en el múltiple de escape, se le inyecta amoníaco, NH3. Esto se llama AdBlue comercialmente. Es amoníaco diluido. ¿Ya? Entonces, fíjense, este componente, amoníaco, se mezcla con este componente que es óxido de nitrógeno. Entran a este reactor, que es como una especie de filtro, como una especie de múltiple de escape. Estos componentes mezclados entran acá. Aquí es donde sufre una reacción química, donde se separan. ¿Ya? Y al final del selector catalítico lo que sale es agua solamente y nitrógeno suelto. Agua y nitrógeno suelto. De esa forma reducimos la cantidad de estos elementos que salen por el escape. Y esta es la forma, ¿no? Ahí está el motor, ahí está el tanque de AdBlue. Los vehículos a diésel modernos, los nuevos, llevan siempre este tanque donde el operador tiene que cargarle ese AdBlue, que tiene un costo obviamente adicional. ¿Ya? Aparte del diésel que utiliza el motor, tienen que cargarle también este depósito de AdBlue para poder mezclarlo con los gases de escape y poder reducir la cantidad de óxidos de nitrógeno y cumplir con la normativa Euro o TIR. Es lo mismo, explicado con diferentes figuritas, ¿no? El AdBlue, los gases nocivos que entran al selector catalítico para poder convertir esto en gases menos residuales, menos contaminantes. Entonces, fíjense, estas normativas, las más conocidas, obviamente, las más utilizadas en los países europeos y en los países americanos, también ha tenido que ser implementada en muchos países que también estaban sufriendo el problema de contaminación ambiental. Ya, por ejemplo, en China se utiliza la Euro 3 y la Euro 4. China no tiene una normativa propia, sino que utiliza la Euro 3 y la 4 actualmente. Con el tiempo van aumentando, digamos, la rigurosidad del control de gases. ¿Ya? En Japón tienen una normativa propia. Aquí está la normativa que utilizan para poder controlar la emisión de gases contaminantes. En Rusia se utiliza la normativa Euro. Actualmente la normativa Euro 5 es la que está siendo utilizada. En los países europeos, obviamente, la Euro, ¿no? Actualmente tenemos la Euro 6. Y en los países americanos, la normativa TIR, que se llama, ¿ya? Que actualmente está en su fase 4. Y en otros países, el resto del mundo, pueden adoptar cualquier tipo de normativa para controlar la emisión de gases contaminantes. Por ejemplo, en Chile se utiliza la normativa Euro, ¿ya? Porque en Santiago de Chile, por ejemplo, existe mucha contaminación, entonces ellos utilizan la normativa TIR, o Euro, perdón. En Brasil, en Corea, entonces ellos utilizan diferentes normativas que pueden adaptarlo, o adoptarlo, como quiera llamar. Y aquí en este gráfico vemos, ¿no?, cómo las diferentes normativas han ido restringiendo la cantidad de emisiones debido a material particulado y óxidos de nitrógeno. ¿No? En el año 98 se permitía esta cantidad de óxidos de nitrógeno y esta cantidad de material particulado. En 1990 se redujo la cantidad de óxidos de nitrógeno y se mantuvo más o menos la cantidad de material particulado permisible. En el 91 bajó drásticamente esto en cuanto a material particulado. En el 94 redujo mucho más todavía la cantidad de material particulado. Y en la actualidad, fíjense, del 2007 adelante, esta es la cantidad permisible de ambos componentes. La normativa Euro y la TIR controlan de manera estricta la emisión de estos dos componentes, ¿no? Tanto material particulado como
óxidos de nitrógeno. Que entonces los fabricantes pues, de vehículos, los fabricantes de muchas máquinas, han tenido que realizar mucho tipo de cambios tecnológicos en sus motores para poder cumplir con esta normativa. Como decía, la norma Euro, conjunto de normas que definen las emisiones y protocolos de pruebas para vehículos automotores utilizados principalmente en Europa y otros países. La norma TIER, lo mismo, conjunto de normas que definen las emisiones y protocolos de pruebas para vehículos automotores utilizados en Estados Unidos y otros países. Ahí vemos un gráfico donde estas normativas, la Euro 1, la 2, la 3, han ido reduciendo con el tiempo, la emisión de partículas, la emisión de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, la emisión de monóxido de carbono. Han ido reduciendo con el tiempo bastante la emisión de estos tipos de contaminantes. Aquí tenemos lo mismo para motores a diésel, para motores a gasolina. En motores a diésel lo que más tiende a formarse es material particulado. Aparte de los óxidos de nitrógeno, también se forma material particulado. Entonces, fíjense cómo la normativa ha ido restringiendo la emisión de esos dos componentes. En los motores de gasolina, el problema no es tanto con el material particulado. No se forma tanto material particulado. Lo que sí se forma más es óxidos de nitrógeno. Entonces, por eso la normativa restringe mucho más la emisión de estos elementos. Lo mismo acá. Gráficos que nos muestran cómo ha ido reduciéndose la emisión de diferentes tipos de contaminantes según las normativas. La Euro 5, que prácticamente ya está, digamos, obsoleto porque actualmente ya está en vigencia la norma Euro 6, pero dependiendo del país, los fabricantes de vehículos fabrican sus vehículos para cumplir ya sea la norma 2, la norma 3, la norma Euro 4, la Euro 5. Esta normativa Euro 5 está, digamos, desactualizado para los países europeos. En los países europeos actualmente se utiliza la Euro 6, pero muchos países recién están adoptando alguna normativa y van partiendo de normas un poco más inferiores. No todos cumplen al mismo tiempo, no todos los países tienen implementado la norma Euro 6. Algunos no tienen ni una norma siquiera implementada como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Vamos a analizar el caso nuestro, en el cual pues no cumplimos ningún tipo de normativa. Entonces, son las cantidades de diferentes elementos permisibles según esta normativa Euro 5, ¿no? La cantidad de monóxido de carbono, por ejemplo, no debería ser mayor que 500 miligramos por cada kilómetro recorrido. Y así, ¿no? Tanto para vehículos a diésel como para vehículos a gasolina o gas tenemos diferentes límites permisibles. La Euro 6, la que está en vigencia actualmente, ¿ya? Reduce mucho más todavía la cantidad de contaminación permisible. La Euro 6, dice acá, será aplicable a partir del 1 de septiembre de 2014 en lo que respecta a homologación y a partir del 1 de septiembre del 2015, ya prácticamente 2015, todos los vehículos europeos cumplen con esa normativa. Ya está en vigencia la Euro 6. Al igual que la TIER 4, en su fase 4 también creo, ya está en vigencia también en la actualidad. Entonces, como decía, para cumplir con estas normativas, los fabricantes de vehículos han tenido que implementar muchas tecnologías adicionales al motor, por lo cual ha ido aumentando el costo del mismo. Por ejemplo, todos los vehículos prácticamente fabricados ya son con sistemas de inyección electrónico. Ya no existen vehículos con carburador, eso ya es historia. ¿Ya? Vehículos con carburador ya no se fabrican más. Todos los vehículos nuevos tienen sistemas de inyección electrónico. ¿Ya? Entonces, para cumplir, por ejemplo, la Euro 0, la primera normativa, se ha implementado en los motores los sistemas de inyección con precámara, inyección mecánica y bajas presiones de inyección. Para cumplir con la Euro 1 ya han tenido que implementar un otro componente como ser los turbocargadores.
y aumentar la presión de la inyección del combustible para pulverizarlo de mejor manera. Para cumplir con la normativa Euro 3, han tenido que implementar otros sistemas más, como sea la inyección electrónica, por ejemplo, diseño de nuevos tipos de inyectores, diseño de nuevos tipos de pistones. O sea, a esto es a lo que ha llegado máximo el cambio mecánico de los motores. Ya no se puede hacer más que esto en la actualidad. Todos estos cambios que se han realizado ayudan a cumplir con la normativa Euro 3. ¿Y cómo podemos cumplir o cómo se puede cumplir con las demás normativas que son mucho más estrictas? La única forma es post-tratamiento de los gases de escape. Ya no se puede reducir más con la tecnología actual la emisión de contaminantes producidas por un motor. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tratar los gases de escape para reducir los contaminantes que están saliendo. Hay que tratarlos. Por eso todos los vehículos ya vienen implementados con diferentes tipos de filtros. Porque la parte de diseño ya no es suficiente. Ya no logra evitar la producción de esos contaminantes que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Como los óxidos de nitrógeno y el material particulado. Entonces, muchos países tienen implementado estas normativas, como les decía, la cual ha ido aumentando en su rigurosidad según los años. Aquí vemos los años. Según los años han ido implementando diferentes tipos de normas en muchos países. Esto no solamente es en Europa o Estados Unidos, ¿no? Muchos países adoptan una cierta normativa en un momento determinado. Por decir, un país determinado dice, a partir del año siguiente, todos los vehículos que circulan por nuestra ciudad van a utilizar la normativa Euro 1 o van a ser controlados con la normativa Euro 1 o la Tier 2 o la Tier 3, lo que sea. Pero todos los países adoptan una cierta normativa para empezar, ¿no? Entonces vamos a analizar en la próxima sesión qué es lo que pasa con la normativa boliviana sobre el control de la calidad del aire, la emisión que es producida por diferentes fuentes móviles principalmente. ¿Sí? En nuestro país lo que más produce contaminación es el transporte vehicular. Los vehículos son los que, porque no tenemos muchas industrias, a diferencia de otros países del mundo, las industrias son pocas en nuestro país. Lo que más abunda en nuestro país es el autotransporte. Entonces es lo que produce mayor contaminación. Pero en la próxima sesión, como les digo, veremos el análisis de qué es lo que está pasando con nuestra normativa en lo que respecta a la emisión de contaminantes. En esta sesión quedamos en esa parte.